Se habla de derogación de una ley. ¿Se puede a través de un decreto de necesidad de urgencia, un DNU? No se puede, y además otra cosa, no se podría derogar la ley de ninguna manera. Y explico por qué. A ver. Porque si uno deroga una ley, no significa que vuelve a la vida, vuelve a regir las leyes que esa ley derogó. Con lo cual, si usted deroga una ley, queda la más absoluta falta de legislación. Vamos a tomar el caso de la ley de alquileres. Claro. ¿Había una ley vigente? Se trabajó en el Congreso, se debatió y se aprobó una nueva ley. Una mala ley. Está bien, pero digo, más allá de la calificación. Sí. Se aprobó una nueva ley. Yo te cuento en 2 palabras cómo fue la historia, porque se cometieron 4 errores al hilo. Y Sí. por eso estamos en la situación que estamos. Ok. Había una vieja ley, porque ya esta etapa, hay que aprender de las lecciones de la historia. Esto mismo que estamos viviendo ahora ya pasó. El año 1983 y 1984 pasó lo mismo. No había propiedades en alquiler, porque como asumía un presidente democrático, había una gran incertidumbre y había miedo a que vuelvan las leyes de emergencia. Entonces, hasta que salió la ley 23.091, no había propiedades en alquiler y te pedían extravagancias como todo el alquiler al contado al momento de entrar. Bueno, salió la ley 23.091 y durante 30 años rigió sin ningún problema. Hasta que Alguien tuvo la brillante idea de derogarla e incorporar algunos artículos en el Código Civil y Comercial, ley 26.994. Ese fue el primer error. Sí. Bueno, más o menos anduvo, el Código Civil y Comercial no es ninguna maravilla, pero más o menos dentro de todo no había tantos problemas. Luego viene un segundo error, que ya es mucho más grave, que es la sanción de la ley 27.551 del año 2019, Sí. que ya quiso acorralar a los Que propietarios de rigió hasta inmuebles, hace algunos meses. que en realidad rige, pero con un parche. Ok. Que el parche sería Ese la es última aprobación. el tercer error. Ok. Ley 27.737. Incluso hay comentarios, hasta jocosos, en los especialistas. Algunos lo llaman una ley retro, porque parece una ley de la década del 50. No asociada o no, digamos... a las circunstancias a las actuales. circunstancias del Claro, momento. exactamente. Es una ley intervencionista al extremo que pretende acorralar Sí. a los O propietarios. sea, fue un error haber apurado el tratamiento y la aprobación o la corrección de la ley anterior. Exactamente. Ahora, la pregunta es, cuando Hace falta una nueva presidente ley. electo, por eso el presidente electo habla de derogación de leyes, ninguna ley se puede derogar a través de un DNU. No. Y además, si derogás la ley, no queda nada en su reemplazo. ¿Qué otros ejemplos podemos dar, digo, más allá de la ley de alquileres? Y hay varias cosas. Por ejemplo, está muy mal regulado el tema de la responsabilidad médica. En este momento hay una ley de ejercicio de la medicina que es de la década de 1950. 1950. Sí, exactamente. Por eso están todos los problemas que hay de sea, 70 responsabilidad. y pico de años. Claro, exactamente. Es una ley que es paternalista, que permite el paternalismo médico, que el médico decida por el paciente y que choca con la ley de derechos del paciente. Claro. Que hoy Entonces, justamente están priorizando quizá de alguna manera el vínculo, ¿no? Exactamente. Paciente-médico. Pero no es bueno que dos leyes colisionen. ¿Y qué otras cosas, digo, como constitucionalista y por su experiencia, qué otras cosas Sí, por ejemplo. chocan porque ya habría que haberlas adaptado, ¿no? Por la Y dinámica de... el tema de los tiempos. la responsabilidad bancaria. La responsabilidad bancaria, si vos buscas toda la legislación argentina, no hay un solo artículo que establezca un régimen correcto. Hay una dispersión que parece una selva. ¿Y qué se hace reglamentaria. cuando uno quiere mejorar este aspecto? Por ejemplo, el bancario. ¿Qué se hace? ¿Hay un tratamiento que debe darse en el Congreso? ¿Hay propuestas que pueden hacer quiénes? Bueno, para empezar, yo creo que un presidente que acaba de acaba de ser electo, que está por asumir, que gana con el 55% de los votos o más, Sí. en las condiciones actuales perfectamente puede convocar a especialistas para que le hagan unos proyectos para mejorar la legislación argentina. O sea, no tiene por qué el legislador y sus asesores conocer en cada uno de estos mundos que usted planteaba. Obviamente que no, es más, no podría, él es un economista. Ajá. Con lo cual tiene que descansar en la confianza que le den especialistas, personas reconocidas. O sea, elaborar el proyecto de ley convocando a especialistas de distintos sectores y hasta de distintas bibliotecas, si se quiere, ¿no? Sí, o a la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo. Yo soy académico de la Academia Nacional de Ciencias. Las academias Sí. están justamente para estos casos. Berti Venegas Lynch, uno de los legisladores electos de La Libertad Avanza, planteaba también hacer modificaciones con respecto a la ley del aborto. Claro, el padre de Venegas Lynch es compañero mío en la academia, justamente. Y digo, ¿y cómo son las posiciones en este sentido y qué se puede hacer y qué no de lo que proponía Berti? El tema de los decretos de necesidad y urgencia hay que tomarlo con mucho cuidado. Sobre todo a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2010,
que es el caso Consumidores Argentinos, donde estableció un marco regulatorio de los decretos de necesidad y urgencia porque era un caos. Ahora bien, después de ese fallo, Alberto Fernández, en su mandato, dictó 60 decretos de necesidad y DNU. urgencia. Exactamente. ¿Y en qué circunstancias? Digo, ¿con qué? Bueno, con la pandemia. Que le fueron, algunos eran necesarios y otros Ahora, no. quizás era atendible en un comienzo, después no tenía sentido seguir prolongando algo que podría haberse manejado de otra manera. Efectivamente, muy aguda la... Pero digo, más allá de esa circunstancia excepcional de la pandemia, ¿en qué otros momentos se utiliza el DNU y no está bien utilizado? O hay un abuso. En general, los gobiernos que recién asumen y que no tienen mayoría parlamentaria, normalmente los presidentes que asumen suelen rodearse de asesores que le dicen al comienzo todo que sí. Que es lo peor que puede pasar. Porque el que asesora a un presidente tiene que cuidarle la firma, tiene que cuidar su responsabilidad. A veces hay que decir que no. Eso es responsabilidad. O sea, ese sería un entorno que lo ayude al mandatario. No olvidemos que uno de los asesores estrella en materia jurídica del presidente Macri está exiliado en Uruguay. Entonces, eso también hay que verlo. O sea, no es neutro cualquier consejo que uno pueda dar. Es decir, en estas circunstancias también pueden existir riesgos como que usted menciona. Yo creo que el por riesgo... no contar con un respaldo categórico a nivel parlamentario. Y sí, porque a veces se quieren tomar atajos y los atajos a la larga son inconvenientes. Lo que hay que hacer es generar las mayorías necesarias. Pensemos en el caso del presidente Macri. No tuvo mayoría parlamentaria y, sin embargo, contó con una muñeca como la de Emilio Monzó, que generó los consensos necesarios como para poder sacar leyes vitales. O sea, usted me quiere decir, y para cerrar, que se inaugura un tiempo, a partir del 10 de diciembre, en el que yo no sé si optará por ello el nuevo presidente, pero van a ser necesarios los consensos. Dos cosas. Sí. Un excelso asesoramiento jurídico. El pilar jurídico de un Estado tiene varios pilares. El pilar económico, la finanza, la comunicación, pero también el derecho. Cuando uno tiene más problemas, por ejemplo, en la parte financiera o económica, más firme tiene que ser el pilar jurídico. Tiene que tener un excelso asesoramiento jurídico y además una muñeca parlamentaria que lo ayuda a destrabar situaciones. Es decir, la lapicera y las ideas y al lado de la Constitución. Exactamente. Bien. Y sobre todo flexibilidad y cierto arte para generar las mayorías y convencer. Porque lo fundamental no es vencer, es convencer. Si uno convence, la gente yo personalmente no creo que el Parlamento argentino esté lleno de necios. Con lo cual, si los proyectos son atinados, si las ideas son certeras, y en materia de locaciones te voy a decir, si me permitís, y voy a cerramos decir con esto, a ver. 2 o 3 cositas. Sí. La nueva ley que hay que dictar tendría que volver a la idea de la ley 23.091, actualizada hoy, pero esa es la idea. Es decir, no arrinconar a los propietarios, no forzar a los propietarios... O sea, cercana a la idea libertaria de que las partes se terminen arreglando. Exactamente, las ideas de la libertad que durante 30 años dieron un gran servicio al país. Muy bien. La ley 23.091 actualizada, eso sería la mejor idea. Para tomarlo. Doctor